que el sílabo está un poquito, bueno, no aquí, pero sí está un poquito desordenado arriba, pero he tratado de adecuarme también a lo que nos dice el sílabo, ¿ya? Pero lo que vamos a ver el día de hoy son los procedimientos de selección, cuáles son las bases, tipos de bases, base general, porque en realidad creo que para lo que es servicio, más que todo obras, logísticos, no creo que vamos a hacer, ¿no? Pero siempre es bueno tener conocimiento en el tema cuando nosotros de repente en algún momento, algunos como su compañero Van der Crera, ¿no? Él dice que ejecuta obras, entonces estos temas creo que lo domina a la perfección, porque para que gane tiene que saberlo, cómo lo arma sus propuestas, sus ofertas, ¿no? Entonces, pero para todos de manera prácticamente un poco básico, ¿no? Porque para meternos así a profundidad, ustedes saben que son clases de bastantes días, ¿no? El día de hoy ya se nos acaba y encima la mitad. No, le digo, lo que está afuera le digo no. Adelante, ¿qué pase? Adelante. Ya no me dice. Entonces, como hemos podido ver, hemos visto tanto lo que es para la parte privada, desde el inicio hemos visto para la parte privada y para la parte pública, ¿no? O estatal, que hemos visto los tipos de, digamos, los ciclos, ¿no? De inversión, ¿no? ¿Cuáles eran los ciclos de inversión? De acuerdo, una era el PMI, que era el Instituto de Gestión de Proyectos, ¿no? Y el otro era el Invierte P, ¿no? Como decía su compañero también Víctor Vázquez, que era, ¿no? Compañeros, que más o menos ellos ven también todo el tema en la parte privada, que de repente no mucho contemplado en nuestros sílabos, de repente lo que es Lean Construction, todo eso también, ¿no? Es un punto bastante para lo que es, en realidad, para el empresario, el Lean Construction es muy bueno, porque ahí no hay horas muertas, o sea, todo justo, los métodos ya es justo a tiempo, todo, ¿no? Entonces, para el empresario, como a veces digo, para el empresario es muy bueno, porque inclusive no te dejan ni respirar, tus horas cumples, tu rendimiento tienes que hacer, y tienes que hacerme, digamos, excavación, con maquinaria, digamos, ¿no? 2000 metros cúbicos diarios, tú me lo haces porque me lo haces, ¿no? Si así dice tu rendimiento, ¿no? Lean Construction te mide eso, los niveles, porque el tema de la empresa es ver sus utilidades, ¿no? Entonces, justo como estábamos viendo hace rato también, ¿no? Su ejemplo que habíamos puesto ahí, todo eso, pero tiene que cumplirse de acuerdo a lo que nos está normado, porque tampoco podemos exigirlo más de lo que nos dice nuestro rendimiento, ¿no? Pero en eso es muy bueno, pero digamos, al trabajador a veces, en algunos casos, la ley nos dice que es 8 horas diarias, ¿no? Entonces, por eso celebramos el Día del Trabajador, ¿no? Entonces, porque bueno, en Chile creo, ¿no? Chile creo se aprobó 6 horas diarias, creo. Chile creo fue, ¿no? Bueno, en eso, y bueno, lo que es empresas privadas como mineras, la mayoría lo dividen en 3 turnos, ¿no? Entonces, para eso estamos los métodos de Pareto, todo eso, Lean Construction, ¿no? PMBOK, el PMI, ¿no? Entonces, para que la empresa, o sea, tenga ese rendimiento, salga todo justo a tiempo también, ¿no? Ahí no hay tal hora es tu break, no, salvo que sean cosas ya, digamos, cosas fortuitas que sucedan en el momento, ¿no? Pero eso nos ayuda como empresa a hacer un control de calidad de manera adecuada. Todo el proyecto nos va a salir de manera correcta. Entonces, de acuerdo al PMI teníamos, que puede ser pregunta de su examen, ¿cuáles eran las fases? A ver, ya se olvidaron. Del PMI, del Instituto de Gestión de Proyectos, o Institute Project Manager, ¿no? Iniciación o inicio, es lo mismo.
planificación, ejecución, monitoreo, control, o control y monitoreo, si es que es los dos, o seguimiento y control, que es lo mismo, y cierre. Son 5, ya tienen 5, ya tienen un punto. 10 puntos dicen, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, eso mayormente, ¿qué es lo que vemos en las empresas privadas? Porque tenemos fines de lucro, como acá, ¿no? Esto, ¿qué es? Open Plaza. Primero, ¿qué es lo que han hecho? Para el inicio, han hecho sus estudios de mercado, ¿no? Si es que da o no da, digamos, si es que es factible o no es factible de que colocar este centro comercial. Digamos, este centro comercial, si en el estudio de mercado me sale que no es rentable, no lo hago. Pero si sale que me es rentable, entonces procedo a ¿qué? A la La planificación en este caso es hacernos todos los estudios necesarios, que es el expediente técnico, digamos, o los documentos que se requieran, ¿no? Dependiendo al tipo de proyecto que hagamos, ¿no? Pero para este caso tiene que haber un expediente técnico, que aquí en este caso no hacemos lo que es ficha técnica o perfil, ¿no? De frente pasamos al expediente técnico. Luego, ¿qué pasamos? A la ejecución. La ejecución es ya la ejecución física del expediente, ¿no? Llevarlo así, tal como está, ¿no? Entonces, una vez, pero a la par, ¿qué hacemos? El control, o seguimiento, o monitoreo, ¿no? Hacemos. Luego de eso, ya se cierra. Una vez que este cierre, culmina, ya es lo que ven ahora, ¿no? Entonces, eso es la parte privada, ¿no? Y en la parte pública, ¿cuáles eran los ciclos? El ciclo de inversión eran 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Cuál sería? ¿La fase 1 cuál es? El PMI, ¿no? Pero no hay que confundirse con el otro PMI. Programación multianual de inversiones. ¿Qué más? ¿Quién estaba en la OPMI? Perdón, en el PMI, la programación multianual. ¿Quién estaba a cargo? ¿Qué oficina? ¿Responsable? Justo les dije, ¿no? Me confundí. La OPMI, ¿no? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones. La fase 2. Formulación y evaluación. Una pregunta que puede ser de acá. ¿Quién es responsable de la UEF? ¿Así sería la pregunta? Lo hice mal, ¿no? ¿Cómo sería? Les ha dado la respuesta. ¿Quién estaría a cargo? Así que sea el examen, confundido también, ¿no? ¿Quién estaría en lo que es de las fichas técnicas? ¿Qué área o qué oficina estaría a cargo? ¿No? De la fase 2. De la formulación y evaluación. La unidad formuladora. Así era la pregunta, ¿no? Ya tienen un punto más ahí. ¿Ya? Lo he hecho al revés la pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí es donde hacemos nuestras fichas técnicas y perfiles. Aquí es donde vemos si es que el proyecto es viable o no es viable. ¿Cuál es la otra? La fase 3. Ejecución. Y dentro de la ejecución, ¿qué está? ¿Quién es el responsable de la ejecución? La unidad ejecutora de inversiones. Aquí tenemos dos, ¿no? Uno, el expediente técnico y la ejecución física, ¿no? La ejecución del expediente técnico. ¿Ya? Y la última fase, ¿cuál es esa última fase? Funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí ya tienen 3 puntos. ¿Sí? ¿No? Para que marquen.
su mal examen. Ya, entonces, así les va a venir sencillo para que no se confundan. Pero no se olviden para la próxima semana. ¿Qué más hemos ido viendo? A ver, modalidades de ejecución. ¿Cuáles son esas modalidades de ejecución? Por contrata y administración directa. Pero habíamos visto más. A ver, sus cuadernos. Obras por impuesto. Las APPs, asociación públicas privadas. Una más. Núcleo ejecutor. ¿Cuánto ¿No? tengo? Otro punto más. Ahí está. La apuntan todos, ¿no? Hay que asegurarse una nota. Por si acaso. Por si acaso. ¿No? Entonces, así. ¿Qué más habíamos visto? Los sistemas de contratación. ¿Qué más habíamos visto? Modalidades de contratación. ¿Cuáles eran esas modalidades? Está bien, mano y llave. Y no se confundan mano y llave y concurso oferta. Esos no se confundan. ¿Ya? Porque a veces se confunden con modalidad de contratación con modalidad de ejecución. Y se ha visto en los expedientes, ¿no? Y los sistemas a suma alzada, precios unitarios, mixtos, esquema mixtos, recibo por honorarios, honorarios y fijos, Son sistemas. los sistemas de contratación. Temas de contratación. ¿Qué más habíamos visto? A ver. En una inversión. ¿Qué más habíamos visto? En una inversión, proyectos de inversión. Había proyectos de inversión y los YOA. ¿Cuándo era un proyecto de inversión? Había creación, ¿qué más? Mejoramiento, ampliación y recuperación. Están listos, ya tienen 20. No hay examen, dice, ¿no? ¿Y los YOR cuáles eran? Optimización, ampliación marginal, rehabilitación y repo. Ya han venido estudiando ya ustedes. Ya, que no hay exámenes. Ya, entonces, eso así, similar a eso les va a venir. Sus ejemplitos que hicimos la vez pasada, así les va a venir. Su examen no les va a tomar para que no aprueben también, ¿no? Sencillo, sí. Similar es eso, más preguntas si es cierto. Un proyecto que pertenece a YOA es dos puntos: ampliación, creación, Ya me dio la pregunta. ampliación marginal, ninguna. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? Un proyecto YOA es ampliación, creación, Un YOA no es, inversión. mejoramiento, recuperación y ampliación marginal. Marque una o más. Ampliación marginal. Pero como hay una ampliación y otra ampliación marginal, pues No le den las preguntas. No le den las preguntas. Ya, entonces, así más o menos, digamos, puede ser las funciones de quién, del residente, ¿no? Hay varias, pero hay simplemente partes, ¿no? Las funciones del supervisor. Del supervisor son, ¿qué era? bueno, es
es el representante de quién. Una sería el representante de quién, de la entidad, ¿no? Y el residente es el representante técnico del contra. Claro, estamos hablando por obras por contrato, ¿no? ¿Ya? Porque la ley de contrataciones, ¿de qué nos habla? De obras por contrato, no nos habla por administración, ¿no? Directa. Entonces, eso sería. Es el supervisor, ¿qué era? Ya lo tiene todo. ¿Qué sería el supervisor? De la entidad. ¿Pero qué era? Técnico, financiero Y administrativo. y económico, ¿no? Económico. Es el que vela. Entonces, así. Diferencias. Diferencias, ¿qué puede ser otro? Eso le falta apuntar. Entre el supervisor y el inspector, ¿cuál es la diferencia? El inspector es por la entidad pública. Claro, pero hay que fundamentarlo mejor, ¿no? Ya, adelante. Adelante. Entonces, diferencias entre el inspector y el supervisor. Así sería de esa forma va a ser así su examen. ¿No? Katia, Entonces, ¿podrás ponerte aquí para grabar la clase? ¿ya? Pónganos 15. A todos 15. De una vez, con base 15 hay que arrancar. En base a 15 que arranque el examen, ¿no? Ya, pero así de esa manera les va a venir diferencias, 3 preguntas así pequeñitas para que algunas marquen, llenen, fundamentarlo bien también, ¿no? Son simples, tampoco les va a tomar rebuscar despacio, tal, que no lo van a poder hacer. Lo que se ha dicho y siempre lo he vuelto a repetir, ¿no? Los ejercicios que hemos hecho la semana pasada, similares a esos. Le cambio unos datos por ahí, de repente algo agrego más, de repente ya lo desgloso por ahí algo, de repente ya los gastos generales ya lo pongo como residente, ya no lo pongo así directo, un porcentaje, ¿no? Puede sacarse 20. Para que saquen 20. Puede sacarse 15, no máximo. No, pero similar, lo nuestro es sumas y restas. Y les he enseñado paso a paso acá, les he hecho paso con sus ejemplos de ustedes. ¿Ya? Y eso, así más o menos va a venir el examen. Como hemos visto en esta parte, lo que más nos interesa acá son las licitaciones por consultoría, sí, buenos servicios también, ¿no? Y obras. Pero nosotros como ingenieros, cuando van a hacer un expediente técnico, ¿cómo que les contratan? Tienen que tener su RNP de qué? De consultor, ya sea persona natural, como personas naturales. Sería como consultoría de, no mucho aclara, ¿no? Acá. A ver. ¿Ahí se ve mejor? ¿No? Ahí se ve mejor. Entonces, lo que vamos a ver, pero ahora, aquí lo que nos dice, para una obra, nos dice que hay adjudicación simplificada, que también hay la contratación directa. ¿Cuál es esa contratación directa? Es cuando existe un solo producto, mayormente lo hacen los hospitales, ¿no? Cuando tienen una sola máquina y solo tiene, digamos, hay un solo vendedor, entonces él solo lo contrato a él directo, ¿no? También hace su... pero lo que nosotros hacemos normalmente, licitación pública y adjudicación simplificada, ¿no? Que nos dice que cuando es menor a 8 ITs es comparación de precios, ¿no? Son directos, bueno, entre comillas directos, ¿no? Son comparación de precios, pero entre 8 ITs hasta 2.800.000 es adjudicación simplificada y mayor a eso es licitación pública, pero recién ha salido una ley para el año fiscal 2023 que de repente no se contempla acá,
porque al final el siguiente año puede seguir siendo lo mismo, que nos dice esa ley que todavía no lo reglamentan, ha salido hace 2 semanas creo, 2 semanas, que nos dice la adjudicación simplificada para el año 2023 sería desde 39.600 hasta 10 millones, ¿ya? Eso es, pero solamente para el año 2023, así como el año pasado 2022 fue menor a 9 UITs, ¿no? Pero fue para el año fiscal 2022. Este año regresó a las 8, que de repente el próximo año igual regresa. Algunos modifican dependiendo de ya temas políticos que hacen, ¿no? Más que todo esa parte, lo que hace el Congreso. Entonces ahora, para que se haga una adjudicación simplificada, simplemente es hasta 10 millones, que todavía no entra, todavía no está en funcionamiento, porque solo está en ley. Ya seguro en estos días lo reglamentan, ya va a entrar en funcionamiento, ¿no? Pero por ahora todavía seguimos con esto de acá. Pero igual, pero eso si es que salen los restos sería para el año fiscal 2020, desde el 2024 continúa así, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que en esos de acá, los números de 10 que vamos a ver más abajo, es mucho menor para la presentación de ofertas, ¿no? Que vamos a ver en los otros temas. Aquí, digamos, en licitación pública, en obras, ¿qué es lo que tenemos? Y ahora ya nos piden que tienen que tener línea de crédito. En cambio, para adjudicación simplificada, no. Inclusive las cartas fianzas para la de fiel cumplimiento, en el de acá, ¿no? Entonces, eso, en el de arriba sí, en el de acá, en adjudicación simplificada, si es que es, digamos, si es que es esto, tiene remipe, puede hacer que solo que te retengan el 10% en cada valorización, a la mitad de las valorizaciones, ¿no? Como máximo, a la mitad de las valorizaciones, te retienen el 10% como garantía de fiel cumplimiento. En el de acá, si tienes mayor, en las licitaciones públicas, si tienes que tener la carta fianza, ¿no? Entonces, pero también en el año 2022 también hubo, así sea licitación pública, hubo que se que puede ser la retención hasta 200 millones, ¿no? Hubo que ya no tengas línea de crédito, la carta fianza, ¿no? Para la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Entonces hubo, pero para este año ya no, regresó a vuelta lo mismo, ¿no? Así a veces cambia, qué razones tendrá, pero ya son temas políticos, ¿no? Pero igual, nosotros nos basamos a lo que nos dé la ley y las normativas, ¿no? Entonces, eso es lo que, de manera así simplificada en estos de acá. Luego tenemos, si nos vamos a servicios, según nuestro cuadro, lo que nos dice esto acá en los topes, nos da acá servicios, tenemos servicios en general, servicios de consultoría de obras y servicios de consultoría en general. ¿Cuáles son los servicios de consultoría en general? Cuando podemos, una ficha técnica, no tenemos que tener categoría. En cambio, para consultoría de obras sí tenemos que tener categoría A, B, C y D, cualquiera de esos. A sin experiencia, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros sacamos nuestro RNP, solo tenemos servicios. Cuando cada quien saca su RNP, cuando te dice servicios, solo te dice servicios, no te dice nada más. Servicios, ¿qué más? Bienes, ¿qué más te dice? Consultor de obras y ejecutor de, simplemente solo esos 4 nada más. Que se difieren un poco en esto, a veces un poco que no se entiende, ¿no? Porque al final cuando hacen un requerimiento, te dicen, porque al final una consultoría es un servicio. Se necesita la prestación de servicios de consultoría de obras, te piden así, ¿no? Pero si nos vamos al RNP, solo te dice bienes, servicios, consultor de obras y ejecutor de obras, solo existen esos 4.
¿no? En cambio aquí como si se divide en 3 nomás, ¿no? Y dentro de los servicios, servicio en general, consultoría de obras y consultoría en general. Pero es un poquito que difiere, pero así nos da la norma, por eso hay que tenerla bien en claro. Para una supervisión, tengo que ser supervisión de obras. ¿Qué tengo que ser? Consultor de obras, tener categoría. Si es que es menor a 8 ITs, la categoría. Si ya tengo mayor a eso, tengo que tener categoría B, C o D, ¿no? Dependiendo a lo que nos requiera. Ya bueno, y los servicios, esto de acá, cuando dice para los consultoría de obras, o bueno, servicios en general o consultoría en general. Acá, cuando está entre 8 ITs, bueno, esto es 8 ITs, ¿no? Porque una IT, ¿cuánto es? 4.950, ¿no? Entonces, entre 8 ITs, hasta el año pasado acá era 400.000, ¿no? Ahora este año es 480.000. Hasta ahí es una adjudicación simple, y si es que es mayor a 480.000 ya viene a ser un concurso público, ¿no? Entonces, esto es lo que nos reglamenta, ¿no? Entonces, ahí es ya cuando es también hay subasta inversa electrónica. ¿Cuándo es una subasta inversa electrónica? De manera referencial. Subasta inversa. O una subasta inversa. ¿Cuándo sería? Servicios en general. ¿Cuándo es una subasta normal? Una subasta. Cuando se fija El quien paga, y paga más. paga más. Y en este caso, quien paga menos. O quien da menos la oferta, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Temas del combustible. A los grifos, ¿no? Dicen, ya yo doy dicen 19.50, el otro se baja 19.40, y así se van bajando hasta que uno ya se rinde. Igual así en el otro, subasta, bueno, pero a eso no entra a tallar esto, la subasta normal, ¿no? Subasta inversa es en el tema de combustibles más que todo, ¿no? ¿Cuándo era un fraccionamiento? ¿Cuándo era fraccionamiento? Nosotros como ingenieros podremos sacar, como ingenieros civiles, podremos sacar como persona natural ejecutor de obras nuestro RNP, los ingenieros civiles y algunos ingenieros también, ¿no? El arquitecto también para sus áreas, pero el ingeniero civil sí. Entonces, como persona natural se pueden ejecutar obras. Algunos tienen así su experiencia, sin tener empresa, ¿no? Entonces, eso, el ingeniero civil sí puede tener su RNP de ejecutor de obras. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta? Y acá tenemos, bueno, de manera simple, los procedimientos de selección de obras, las bases estandarizadas, ¿no? Aquí, bueno, esto nos da de acuerdo al tipo de anexos que tenemos de acuerdo, si es que es ya con esto. Aquí tenemos de manera base general, ¿no? La 1, ¿qué es? La declaración jurada de datos del postor. Que esto de acá siempre nos viene en las bases integradas, ¿no? O en las bases estandarizadas. ¿Cuál es la diferencia de una base integrada con una base estandarizada? Por ahí. Estandarizada tiene todos los documentos. Ya, y las integradas, Integrada tiene más documentos. más daría su respuesta. Pero es la verdad, ¿no? Las bases estandarizadas, aquí es lo que nos da, de acuerdo a la OCE, pero también aquí adjuntamos los términos de referencia. ¿Quién nos da los términos de referencia? El área usuaria. Los anexos ya nos vienen. Estas bases estandarizadas es cuando es al inicio. ¿Quién lo elabora? El comité de
selección, una vez que lo elabora, han podido equivocarse. Hay un plazo para absolución de observaciones o consultas. Entonces, si yo observo tal y de repente me doy cuenta, yo como comité, que estoy mal, lo absuelvo y digo, tiene razón, lo adjunto esto, y eso, todas esas observaciones que hay, se pasan a las bases INTE, ¿cómo dice? Más documentos, ¿no? Está bien, pero eso de ahí en las bases INTE, y hay tiempos que vamos a ver ahí, no les he puesto todo porque todo este tema también llevaría de 3, 4 clases, ¿no? Para hacerlo todo el tema simplemente de la presentación de ofertas, ¿no? Lo estoy haciendo así de manera general, ¿no? La declaración jurada de datos del postor. Aquí es donde nos dan estos formatos, ¿no? Nos dan formatos para llenar todos los datos del postor y a eso adjuntamos su RNP, adjuntamos su ficha, RUC de cada uno, si en el caso sea consorcio, y si es que es consorcio, adjuntamos de los 2 o 3 o la cantidad de postores que sea. ¿Qué pasó? Abran la ventana, creo. Está fuera. Que circule el Sí, aire. hace calor, ¿no? ¿Abrimos la puerta? Para que circule el aire. Ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí adjuntamos nuestros anexos. Y acá, en esto, en el anexo 2, ¿qué es lo que nos dice? Prácticamente en esto, el B, la documentación que acredita la representación, quien suscribe la oferta, es parte del anexo 1. La declaración jurada de acuerdo al literal B del artículo del reglamento del anexo 2. Es de que nos dan este anexo, nos dan simplemente para cambiar nombres. ¿Qué quiere decir este anexo, el anexo 2? De que el contratista, bueno, el postor no tenga ningún impedimento de hacer contrataciones con el Estado. ¿Ya? Luego tenemos la declaración en el anexo 3. ¿Qué es la declaración? La declaración jurada. En esto de acá, si es que es consorcio, presentamos de cada uno su declaración, su anexo 2, su declaración jurada. ¿Ya? Y acá tenemos la declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico. Aquí hay una declaración donde dice que yo o el postor se compromete a ejecutar de acuerdo a lo que dice el expediente técnico. ¿Ya? Luego tenemos el anexo 4, eso es dependiendo del anexo 4, es la declaración jurada del plazo de ejecución de la obra. Esto de acá, ¿en cuánto tiempo? ¿En 3 meses, 4 meses? ¿Lo pondré en meses? Tienen que ser en días calendario, ¿no? Días calendario, no calendarios, ¿ya? Calendario, esto de acá. Bueno, acá tenemos el anexo 5. El anexo 5 solo se presenta siempre y cuando sea con consorcio. Y si no es consorcio, ese anexo no lo presenta. ¿Ya? Si es que es consorcio, ¿eso dónde lo legalizamos las firmas? En un notario. ¿Ya? Perdón, Adelante. Acá también tenemos lo que es el anexo 6. ¿Qué nos dice? Los precios unitarios considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo literal del artículo 35 del reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación, sería cuando corresponde el anexo 6. Esto de acá, ¿yo qué presento? Cuando es a precios unitarios, aquí voy a desagregar todos mis partidas, mi costo unitario, todo el presupuesto que me salga. Y en algunos también te dice que lo presentes el análisis de precios unitarios. En una obra, ¿cuánto es el mínimo, el límite inferior y el límite superior? ¿Cuánto es? A ver, que no se duerman.
Acá está bien. El máximo es 110 y el mínimo el 90% del valor referencial. ¿Cuándo era el 90%? Si me sale, digamos, me salió al 90%, el límite inferior 33.41 y más, ¿no? 30 y 41, 2, con 3 decimales ahí me sale. ¿En cuánto quedaba? ¿Se acuerdan? Sí, les he hecho varias clases. 42. El 42. 42. Siempre se aproxima uno más, ¿no? Y en el, así me salga, así me quede acá 2. Matemáticamente, ¿qué me corresponde? 41, ¿no? Matemáticamente. Pero lo que nos dice nuestra ley de contrataciones, que siempre lo aumente ese número en un centésimo, ¿no? Entonces va a quedar 42, el monto que me sale. Y si con respecto a lo que es esto, el límite superior es al 90%, ¿no? Y al 110%, me sale 30, digamos 43, ¿no? Punto más. Punto 45, 8. ¿A cuánto lo redondeo? Matemáticamente me corresponde a cuánto? A 46, pero la ley de contratación de nuestra normativa nos dice que lo deje en 1, 45. simplemente tal como está ahí. Si me sale 2 acá, igual, 45. ¿Ya? Esto puede ser su pregunta también, una pregunta de su examen. Pero esto de acá es, si a yo les digo, ¿qué les puedo decir? Hálleme el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Claro, no les voy a poner así, ¿cuál es esto? No marquen esto de acá, sino les pongo, ¿cuál es el? Les doy un monto, y hálleme en ejecutor, en lo que es para obras, ¿no? Entonces, hálleme el monto, ¿qué se llama? El monto máximo, o el límite máximo y el límite mínimo. Y ahí, de repente a ustedes les puede salir 45, 9, ¿no? ¿Cuánto se queda? Se pueden confundir algunos, no pueden poner 46. Eso quiere decir que está mal, ¿no? ¿Ya? Eso sí les hice también la semana pasada, antepasada creo, ¿no? Creo que les he hecho esta parte, con un ejemplo creo ahí, ¿no? Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso puede ser uno de esos ejercicios. Es fácil, pero a veces por esas cositas, parece mentira, cuando hacemos, el tema acá yo digo es esto, ¿no? Pero a veces puede perder una se pierde. Así. Claro, a mí me ha notado 2 meses. Digamos que a mí me sale por un detalle mínimo. por un detalle mínimo, eso ya no es subsanable. Porque eso de ahí, si tú lo dejas, digamos, a ver, sale acá 33.418. Y cuando yo lo pongo en mis bases límites, ¿cuánto lo pondría? 33.42 soles, ¿no? Digamos esta ahí. Claro que aquí son millones, ¿no? Punto 42. Y es que a mí, yo lo dejo 33.41, ya no es al 90%, estoy debajo del 90%. Y estoy debajo, automáticamente quedo. El tema es cuando lo cuadres, cuando te dan la oferta así directo a suma alzada, siempre lo colocas un monto directo. Pero cuando es a precios unitarios, ahí es donde varía. O a veces cuando te sacan, te olvidaste, por eso tienes que verificarlo bien. Cuando te sacan, cuando digamos cambias los metrados no deben de cambiar absolutamente nada. Debe ser tal como está, las partidas tal como está. Lo único que cambiaría, ¿qué sería? El análisis de precios unitarios. Ahí es donde lo varío, no los costos, ¿no? Ahí puedo variar. Ahí es donde puedo decir, de repente el material me cuesta menos, ¿no? Puedo decir, de repente, si el acero me está
digamos esto, el cemento está 26.06 creo era, ¿no? 07 creo, ¿no? Sin IGB. Digamos yo lo pongo a 25, ¿no? Y así 25.01, voy cuadrando. Pero si esto de acá, por este a ver me sale un poquito menos, eso tengo que comprobar. Por eso a veces los del comité cuando te revisan, calculador exacto, a veces suma todo. Porque a veces al último lo pueden hacer sumar, bueno, te den de acá. Pero en el momento que subas uno por uno, ellos ya te revisan punto 34, con los 2 decimales. No con lo que es multiplicar y te dé con más decimales, sino ya con estos 2 decimales, todas, partida por partida. Entonces, si es que ahí algo está mal, te vuela. Entonces, eso tenemos que verificar. Eso puede ser una pregunta, pero ya yo les voy a poner simplemente el máximo y el mínimo, pues, ¿no? No les voy a hacer todo el título, una propuesta. Se acaba el tiempo y no lo termina. Entonces, en el límite máximo, ingeniero, lo que usted recomendaría sería de que si usamos el Excel, tendríamos que tener 3 decimales para ajustarnos al último, porque no podemos Claro, cambiar. ahí. Por eso es que cuando te califican, uno por uno lo califican con su calculadora ellos. Y a veces son partidas bastantes. Los costos también se pueden modificar o ajustar de repente solamente lo que es materiales, más no la mano de obra. La mano de obra no te recomiendan. Pero no te dice también de que, o sea, no hay ninguna norma donde te diga si yo lo bajo al trabajador, es depende, tú sabes cómo pagas, ¿no? Pero igual, pero mayormente son los materiales. Claro, ellos te revisan. En los metrados, sí tiene que estar tal. Si en un metrado, digamos, me dice una partida de excavación me dice 30 metros cúbicos, yo lo pongo 29, tu oferta quedas, bueno. Y hay varios que no se han dado cuenta, a veces así se han pasado. Adelante. ¿No? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para esto. Porque algunos van a ser empresarios o tienen su empresa, ¿no? Para que vean eso, son cositas que a veces por esas cositas se sacan. Ya hay mucho más. Esto, como les digo, sería 3 sábados o 4 sábados para entenderlo todo así paso a paso, ¿no?